¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a Vida en Equilibrio. Está usted en el 17.1 Jalisco TV. Mi nombre es Lorena Saavedra, agradecida porque usted decide comenzar el día de una manera diferente. Como ya es costumbre, especialistas en el estudio y con temas que sin duda son del interés de todos. Y le damos la bienvenida a la doctora Arleti López. Ella es reumatóloga. Doctora Arleti, bienvenida a Vida en Equilibrio. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de cuando el dolor limita el movimiento. ¿Pero qué hay detrás? Estamos hablando de la espondilitis anquilosante. ¿Se quedó igual que yo? Doctora, ¿qué es? Bueno, sí, es un nombre un poquito raro, no se escucha comúnmente porque no es una enfermedad muy común, afortunadamente, pero dentro de las enfermedades reumatológicas sí ocupa de los primeros lugares. Así que es una enfermedad que tiene que ver con las articulaciones, con la movilidad. Es una enfermedad que tiene que ver con reacción inflamatoria y causa dolor y causa limitación si no la tratamos, si no la detectamos a tiempo. Pero entonces, doctora, si hablamos, podríamos entrar un poquito más a fondo con los síntomas, pero con lo que tú estás describiendo, podría confundirse. Claro. Las enfermedades reumáticas, el común denominador de todas las enfermedades reumáticas es el dolor y la afectación de las articulaciones. Y si hablamos específicamente de la espondilitis anquilosante, entonces estamos hablando de una enfermedad que puede causar dolor principalmente en columna, pero también en articulaciones periféricas. Y el sitio específico donde esta enfermedad ataca o causa reacción inflamatoria son las entesis. Entesis quiere decir la unión de ligamentos, tendones con el hueso. Muy bien. Así que en las articulaciones donde tenemos movilidad, tenemos entesis. Esos tejidos blandos que se unen al hueso. Entonces, o sea, es lo que une. Es lo que une hueso, músculo y tendones. Habrán visto cuando comemos carne, comemos pollo. En la articulación están los huesos, hay una capsulita, hay un cartílago que es el blanco, muy blandito, pero ahí hay tejidos que se insertan. Si han visto, esos son los ligamentos, los tendones y el músculo. Esa unión justo en el hueso es el sitio de predilección de afectación de esa enfermedad, de la espondilitis. Así que causa dolor en columna, articulaciones principalmente grandes o medianas. Estamos hablando de hombros, cadera, rodillas, tobillos, muñecas puede ser ocasionalmente. Raramente afecta articulaciones pequeñas de los dedos. Sí inflama los tendones, sí puede inflamar los tendones de las manos, pero no la estructura específica de las articulaciones de los pequeños, de los dedos de manos o pies. Por eso decías articulaciones medianas o grandes. Para tenerlo identificado, porque de repente, me encanta que digas el término médico, pero también nos expliques para poderlo comprender mejor allá en casa y sobre todo identificar si alguien por allá que nos está viendo siente algún dolor que se podría confundir, tú lo decías, es muy fácil. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo, doctora? Porque es de cierto rango de edad. ¿Qué hay detrás? Esta situación se presenta más frecuentemente en hombres y es en hombres jóvenes. Aunque fíjense que aquí en el occidente del país hay mucha espondiloartritis. Quizás yo, por lo que he percibido con compañeros, con amigos y con estadísticas que hay, en México desgraciadamente no tenemos muchas, pero sí sabemos que hay una cantidad alta de pacientes con espondiloartritis. Es más frecuente en hombres, pero se presenta en edades jóvenes, entre 20 y 45 años es la edad de presentación más frecuente. No quiere decir que no podamos detectarla antes o que no se pueda presentar antes, pero ese es el promedio de edad. Porque la estadística es alarmante, jóvenes. Muy jóvenes. Y si hablamos de que es una condición de salud en la cual se va perdiendo la movilidad, pues no es nada grato el panorama. ¿Qué sucede en nuestro organismo? ¿Qué pasa? Bueno, la enfermedad se despierta y tiene varios factores como para que suceda, ¿sí? Una de esas situaciones o factores sería la carga genética.
Una persona que tiene un familiar con una enfermedad como esta tiene un riesgo aumentado de presentar la enfermedad. Así que tiene que ver la genética. Hay algunos antígenos de histocompatibilidad o genes, podemos decirlo como más claro, para que sea más claro, que se asocian con la enfermedad. Este se llama HLA-B27, hay otros, pero el que más frecuentemente se asocia es este. Así que si una persona tiene este tipo de antígeno de histocompatibilidad, tiene un familiar con una enfermedad como esta, como una espondilitis, si es un paciente que fuma, si es un paciente con una mala alimentación, pues son factores que se van asociando poquito a poquito y aparece la enfermedad o se despierta la enfermedad. No sabemos exactamente qué detona esos genes o esa probabilidad que ya traían marcada en su código genético las personas, no sabemos qué lo despierta específicamente. Y bueno, por supuesto que hay síntomas, ya tú lo decías, el dolor es el número 1, ¿no? El dolor. Es muy importante identificar el dolor. En las enfermedades reumáticas, el dolor de la reacción inflamatoria le llamamos justamente dolor inflamatorio y se presenta el dolor más frecuentemente en reposo. Es un dolor en espalda, principalmente lumbar, cintura, y los pacientes dicen que les duele o se cansan de estar acostados o que después de un rato de estar sentados, a la hora de levantarse o empezar a moverse, sienten rigidez o dolor. Y conforme van haciendo actividades, el dolor se va disminuyendo. Entonces es una característica importante, dolor de tipo inflamatorio, que es más frecuente en reposo. O sea que, a ver, podría ser también al momento por la mañana, al momento de levantarse. Así le llamamos muy frecuentemente rigidez articular matutina, llamamos nosotros, porque los pacientes despiertan y dicen, me siento como robot, me cuesta trabajo empezar a moverme, me duele la espalda, me duele la cadera, las rodillas o las articulaciones que estén afectadas, pero empiezo a moverme, puede pasar media hora y entonces ya puedo moverme más fácilmente. Esa es la característica dolor. A lo largo de todo el año, ¿verdad? Porque de repente sabemos o lo relacionamos mucho con la lluvia, con el frío. Sí, no. Se puede presentar en cualquier etapa del año o puede presentarse o despertar la enfermedad y tiene que tener el paciente, una de las características para que hagamos el diagnóstico es que tenga más de 3 meses padeciendo este tipo de dolor. Podría ser no precisamente todos los días, pero digo para estar atentos, ¿verdad? Sí, hay pacientes que pueden iniciar esta enfermedad muy jóvenes, 16, 17 años, y dicen, yo recuerdo que me cansaba o que despertaba cansado y me decían que era mi colchón, entonces a veces me dolía unos 15 días y de pronto se me quitaba, hasta que va siendo cada vez más frecuente el dolor. Ese es el síntoma más importante, por decirlo así, doctora. Sí. ¿Hay otros síntomas? Sí, la inflamación. La inflamación. La inflamación articular. Y como dijimos, puede ser inflamación de alguna rodilla, un tobillo, un codo, un hombro, y eso por consecuencia les ocasiona limitación para esa articulación. Puede tener un paciente una inflamación de un tobillo, estaba caminando o fue a andar en bicicleta o corrió, pero no se esguinzó, no se le dobló el tobillo y al siguiente día empieza a inflamarse y dice, yo creo que me esguincé y van y por ahí lo atienden y es un esguince. Pomada. Cuando no hubo un mecanismo a veces de lesión importante. Se inflama una articulación, casi siempre son articulaciones grandes y no precisamente son muchas al mismo tiempo. Pueden ser 1 o 2 inflamadas, se toman algún medicamento, mejoran y así. Pero también foco rojo para tomar en cuenta. Hay más. Otra más. Hay más manifestaciones. No nada más afecta las articulaciones. Puede haber manifestaciones extraarticulares, le llamamos. Una muy frecuente es lesiones o alteraciones en los ojos. Hay una condición que se llama uveitis anterior. Es un paciente que puede iniciar con un ojo con dolor, visión borrosa, se pone muy irritado el ojo y en la mayoría de los casos requiere ir a un oftalmólogo por la molestia que les ocasiona. Y esa puede ser la presentación inicial de la enfermedad. ¿En el ojo? En el ojo. O sea, en los ojos. Hay otras que se llaman dactilitis. Dactilitis es inflamación de los dedos. Los pacientes dicen, se me hinchó un dedo o 2 dedos, como si me hubiera picado una abeja. Bueno,
Se inflama todo el dedito, un dedo o 2 dedos, en manos o pies, esa es otra. También se puede asociar las espondiloartritis, aquí ya estoy cambiando el nombre, pero las espondiloartritis. Para poderlo comprender. También tienen manifestaciones gastrointestinales. ¿Cómo? Pacientes que puedan estar sufriendo eventos de diarreas, diarreas con sangre o dolor abdominal. Y hay otro grupo o otro apartado de estas espondiloartritis que pueden tener lesiones en piel, en uñas, o manifestaciones como de psoriasis. Ahí nos vamos a quedar, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos para darnos cuenta también esas lesiones de qué tipo y poderlas identificar. Estamos hablando, ya lo dijiste de una forma más comprendible, espondiloartritis. De eso estamos hablando esta mañana en Vida en Equilibrio. Hacemos una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Qué bueno que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio. Esta mañana nos acompaña la doctora Arleti López. Ella es reumatóloga y estamos hablando, doctora, de la espondiloartritis. Exacto. Ya estamos hablando de los síntomas, ya me lo tenemos identificado y nos quedábamos también en que se puede presentar con lesiones en la piel. Exacto. Otra, como comenté hace un ratito, una manifestación inicial y única pudiera haber sido la uveitis que comenté, pero también hay pacientes que pueden tener esta condición y que inician solamente con cambios en las uñas, por ejemplo. Se empiezan a ver las uñas más gruesas, amarillitas, de los pies o de las manos. Tienen un puntilleo muy característico que le llamamos pitting, que a veces es no muy notorio. O también empiezan a tener los pacientes lesiones en la piel descamativas. Habrán escuchado la mayoría la psoriasis, pero hay muchos tipos de psoriasis. Así que también los pacientes con espondiloartritis pueden tener manifestaciones en piel, placas en la piel que se van descamando, que les ocasionan comezón. Esa es otra manifestación de la piel. Vaya, el cuerpo avisa. Exacto. Y en esta condición de salud sí avisa. Sí avisa. Que se puede confundir definitivamente sí con todos los síntomas que nos has compartido, doctora. Por eso es tan importante. De entrada con un internista, un médico internista, ¿podría ser? Podría ser. La enfermedad, la mayoría de los pacientes pues sí acuden por dolor. Sí. Muchos de los pacientes que acuden por dolor de la columna o articulaciones llegan con el médico general. ¿Sí? Y ellos tienen la capacidad de ver si el dolor es inflamatorio o es de tipo mecánico y ya enviar al traumatólogo o enviar al reumatólogo. El internista también es un médico con una preparación muy amplia y también puede identificar la espondiloartritis. Desgraciadamente muchos pacientes no se atienden tempranamente y los encontramos cuando ya la enfermedad ha ocasionado algunos daños en las estructuras de articulaciones o con una psoriasis muy avanzada y ahí llegan con el dermatólogo y qué bueno que lleguen con el dermatólogo o a veces con el oftalmólogo por las uveitis. Entonces son varias especialidades que pueden detectar la enfermedad y empezar a tratarla. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo llega el diagnóstico? Ahí en reumatología las enfermedades no son no tienen los signos y síntomas tan claros. Así que en reumatología tenemos que reunir algo que le llamamos criterios, datos para poder clasificarlos. Una característica de ellos es que tengamos algo que se llama sacroilitis. Sacroilitis es la inflamación en las articulaciones sacroiliacas que están en la cadera. Y para eso requerimos una resonancia magnética. Uno de los estudios más importantes para el diagnóstico de la espondiloartritis o espondilitis anquilosante, en este caso, es la resonancia magnética. Podemos determinar también el HLA-B27 que comenté al principio. Y algo muy importante son las manifestaciones clínicas, el dolor que comenté de tipo inflamatorio, la presencia de inflamación articular, el antecedente o la presencia de la uveitis, lesiones en la piel, los trastornos gastrointestinales. Así que hay muchas manifestaciones. Nosotros vemos a un paciente y tenemos que tener
criterios. Reunir una mínima cantidad de estos criterios para poder clasificar. Hacer el diagnóstico. El tratamiento, por supuesto, es controlable la enfermedad. Controlable. No es curable, desgraciadamente, pero la podemos controlar. Y tenemos muchas opciones actualmente de tratamiento. Son medicamentos que controlan la reacción inflamatoria. Hay medicamentos que les llamamos modificadores convencionales de la enfermedad, que en la mayoría tienen muchos años ya de estarse utilizando y funcionan bien. Y la mayoría de ellas son tabletas que pueden tomar, y hay varias opciones. Sí. Recientemente, con los avances de la medicina, tenemos medicamentos que se llaman biológicos, y esos medicamentos biológicos van a actuar específicamente con las células o con las sustancias inflamatorias. Y hay otros medicamentos, les llamamos moléculas pequeñas, son tabletas, y también actúan muy específicamente para bloquear a todas las sustancias que están ocasionando problemas en los pacientes. Así digamos, que sí hay opciones. Si hay opciones, digamos, doctora, entonces ya nada más para cerrar, el paciente sí tiene calidad de vida. Sí, si lo detectamos a tiempo. Si detectamos a tiempo, sí. Muy bien, pues como siempre lo vamos a decir y lo vamos a insistir, la mejor medicina es la prevención, y por eso es tan importante al primer síntoma acudir. En este caso puede ser el médico general, su médico de cabecera, internista, y entonces ya derivarlo a la especialidad que sea necesaria. Doctora Arleti López, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Vida en Equilibrio, y nos vemos pronto. Claro que sí, con gusto. Y la invitación a usted para que se quede con nosotros, porque mira, le preparamos lo siguiente. La personalidad son las características, patrones de pensamiento, emociones y comportamientos que definen a un individuo y lo distinguen de los demás. Su personalidad incluye aspectos como la forma de interactuar con el entorno, las motivaciones, los valores y las actitudes, y se desarrolla a lo largo del tiempo. Pero ¿cómo la vamos construyendo? ¿Cuáles son los factores que influyen en cómo construimos nuestra personalidad? Pues influyen la genética. La herencia genética influye en rasgos temperamentales que pueden predisponer a ciertos comportamientos. También el ambiente. La familia, los amigos, la cultura y el entorno social juegan un papel crucial en la formación de valores, creencias y actitudes. Las experiencias. Las vivencias personales, tanto positivas como negativas, moldean la forma en que una persona percibe el mundo y reacciona ante él. La educación. La educación formal e informal contribuye al desarrollo de habilidades, conocimiento y la forma de pensar. Las interacciones sociales. Las relaciones con otras personas ayudan a desarrollar empatía, comunicación y habilidades sociales. La reflexión personal. La autorreflexión y el autoconocimiento permiten a las personas entenderse mejor y ajustar su comportamiento. Cambio y adaptación. La personalidad no es estática. Puede evolucionar con el tiempo debido a nuevas experiencias y aprendizajes. Estos elementos interactúan entre sí, creando una personalidad única en cada individuo. Y de la personalidad depende su interpretación del mundo y, por tanto, la conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones. Estamos de regreso en Vida en Equilibrio, que bueno que continúa con nosotros porque ya llegó el doctor José Luis Salinas, él es oftalmólogo. Doctor, bienvenido a Vida en Equilibrio. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Lore. Gracias por la invitación. Gracias, porque aprendemos muchísimo. Hoy vamos a hablar de cirugía láser en los ojos. Hablamos de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Así es justamente. Y bueno, seguramente nos parece familiar, pero sí me gustaría mucho, doctor, que diéramos una repasada a cada una de ellas para conocer esta condición de salud visual. Claro que sí. Bueno, miopía generalmente la gente le llama a cuando veo borroso, cuando veo mal por un tema de lentes, así genéricamente. Pero estrictamente hablando, miopía significa que la persona ve mal de lejos y bien de cerquita. Y obedece generalmente a que el ojo está un poco más grande de lo normal. La hipermetropía es lo opuesto, que el ojo está más cortito de lo normal y ahí generalmente se ve desenfocado de lejos y de cerquita. Y el astigmatismo es una condición de la córnea que está irregular, que no está parejita, debe ser redondita, no está parejita, y ahí se ve mal igual distorsionado como las imágenes encimadas o con sombrita. Es lo típico de este tipo de enfermedades. Digo, para tenerlo claro, porque sí nos
resulta familiar, pero bueno, para comprenderlo mejor. Y hablamos pues de la maravilla de la cirugía láser. Ya tiene muchos años, ¿verdad, doctor? Ajá. Ya tiene muchísimos años. De hecho, aquí en Guadalajara aproximadamente de 1990. Ya tiene muchísimo tiempo. Claro que las generaciones de los láseres han venido cambiando. Claro. Por aquí ahorita estamos en la 7ª generación de ese tipo de tecnología. Ajá. Ya lo iremos desmenuzando, pero hay nuevas tecnologías. El más habitual, el que surgió y actualmente se ha ido evolucionando, es láser excimer. Actualmente hay láser de femtosegundo y hay una cirugía que se llama femtolasic o bien SMILE. Lo vamos a ir desmenuzando. A ver, sí, vámonos entonces por partes. La cirugía láser. Ajá. Láser en general es eso, es una tecnología láser que evapora tejido, corta, obviamente súper preciso, corta y o evapora tejido. Depende el tipo de láser. En oftalmología usamos como 7 tipos diferentes de láser, pero hay diferentes aplicaciones. Okay. Entonces, el láser excimer lo que hace es evaporar tejido de la córnea. Es como si tengo la córnea, la parte transparente del ojo, y voy puliendo el tejido, se va evaporando. Por ejemplo, una dioptría, evaporamos aproximadamente 11 micras, 14 micras. ¿Qué es eso? Divido 1 milímetro en 1000 partes y tomo 10 de eso. Es muy poquitito, es decir, es muy preciso. Y lo que hace la tecnología femtolásica es un corte con láser, o sea, como un corte horizontal, digamos, ¿no? O vertical, también se puede. Pero depende, el problema es la tecnología que empleamos. Justamente eso te iba a preguntar, porque entonces estamos hablando de cortes exactos. Súper preciso, preciso. Realmente es muy preciso. Se dice que se puede, por ejemplo, un cabello humano lo podría tatuar el láser, ¿no? Es muy preciso. Depende la cantidad de graduación, la forma de la córnea, es el láser que sugerimos. Por mucho, el que más se emplea a nivel mundial es el láser excimer. Es el, digamos, son equipos sumamente caros, pero de los más económicos sería el láser excimer. ¿Para quién está indicada esta cirugía, doctor? Primordialmente para quien quiere. ¡Qué maravilla! Así tal cual, ¿no? De hecho, yo lo considero y lo comentamos habitualmente, es una cirugía estética. Es decir, yo ya no quiero usar los lentes, estoy cansado, deportes, trabajo, varias situaciones, ¿no? Es una cirugía optativa. Es muy poco probable que le digamos a un paciente, oye, necesitas esta cirugía. Entonces, partiendo de ahí, porque dice, oye, necesito esta cirugía, pues no, que sí o no, ¿no? ¿Qué tanto lo necesitas para tu estilo de vida? Entonces, parte de una necesidad personal de estilo de vida. Y platícanos entonces si al momento que estabas diciendo o describiendo el láser, los cortes y todo lo que puede hacer, todos hacíamos quedar así como de, nada más de pensarlo, ¿no? ¿Es dolorosa? No es dolorosa. Aquí entra el tema del umbral del dolor. ¿Qué tan sensible soy al dolor? Hay técnicas que son un poco más incómodas, ¿no? Yo no diría tanto dolor, pero incómodas. Vamos a entrar en el tema de las técnicas. Está la SIC, PRK, TransPRK, igual no dice muchas cosas. La SIC es como la habitual, la más frecuente, y la gente llega pidiendo la SIC. Yo quiero una SIC. A veces lo que dice es quiero una cirugía láser. Ya es tarea del oftalmólogo decir, esta es la técnica que para ti es la más recomendada. Por ejemplo, podría buscar la SIC y realmente ser candidato a PRK, ¿no? La SIC se hace un corte en la córnea, se levanta como una capita muy finita y se aplica el láser excimer. Lo que hace es pulir y luego se recoloca esa capita de la córnea. El PRK me elimina la capa superficial de la córnea y se coloca al final de la cirugía un lente de contacto, permite que sane 5 días aproximadamente y ya se retira el lente de contacto. En TransPRK es otra técnica, una variación donde directamente el láser corrige lo que necesitamos corregir y bueno, se está usando mucho actualmente PRK y TransPRK. Y ya entramos en otro tipo de tecnologías, más nuevas todavía, como una que se llama SMILE y la otra que es un femtoláser, ¿no? Ahí nos vamos a quedar, ¿qué les parece? Porque hay todavía mucho más que hablar de este tema y sobre todo conocer, pues digo, y agradecer la ciencia todo lo que puede hacer por nuestros ojos, la ventana del alma. Así es que hacemos una pausa y regresamos a Vida en Equilibrio. Quédese con nosotros. Estamos de regreso en Vida en Equilibrio, qué bueno que continúa con nosotros. Y mire, estamos hablando de la cirugía láser en los ojos, conociendo las diferentes técnicas, para quién sí, para quién no. Y bueno, doctor José Luis, la noticia es que es para quien lo requiera, quien así lo desea. Eso está muy bonito, ¿no? Pero bueno, las diferentes técnicas, ahí ya depende de el tema visual que tenga cada paciente. ¿Cómo se llega entonces a ese diagnóstico, doctor?
Correcto, pregunta interesante. Frecuentemente nos dicen, oye, tengo tal graduación, soy candidato a cirugía láser. No es tan sencillo. Tenemos que hacer exámenes como refracción, que es medición de la graduación, un estudio que es mandatorio, que se llama topografía corneal, y analizar el caso. Depende del caso, es si soy candidato para alguna técnica láser o no. Si no, puedo utilizar una cirugía con lente intraocular. Pero básicamente, si tengo, por ejemplo, también pregunta frecuente, y tengo glaucoma, catarata, problema de retina, ¿soy candidato al láser? Posiblemente no, porque el problema es otro. Cuando el paciente tiene mucha graduación o bien su córnea es muy, muy delgadita, entonces podemos emplear una cirugía con lente intraocular, donde podemos corregir mucha más graduación. Cuando se habla de cierta edad y por supuesto en automático, lo hemos platicado en otras ocasiones con el doctor José Luis, pues la visión, ¿no? Se va comprometiendo un poquito, también ahí se puede utilizar el lente intraocular o no es para todos, no es para todos. No es para todos, pero sí también está muy interesante eso, porque en cirugía láser me va a funcionar la cirugía como hasta los 40 años aproximadamente, 40 a 45 años. Ya en otro programa tocamos el tema de presbicia, y la presbicia justo entra como en los años 40, que es la dificultad para ver de cerquita. Si usted ya empieza así como a ver más o menos allí, ¿no? Ya Correcto. es la señal. Y en estos casos cobra relevancia una cirugía con lentes intraoculares especiales para ver de lejos y de cerquita. Entonces, bien lo decías, doctor. Sí, se hizo muy famoso el LASIK, ¿no? Y es lo que nos refiere a todos. Pero hay que conocer la condición de la visión o de la vista para darnos cuenta cuál sería entonces la cirugía óptima. ¿Hasta los 40 años va a funcionar todas, cada? En general, sí, 40-45, varía de persona a persona y cómo vayamos envejeciendo, pero llegada a la presbicia va a decir, caray, ya no me funciona tan bien la cirugía. No dejó de funcionar, simplemente el ojo sigue su proceso de envejecimiento. ¿Y qué sucede ahí, doctor, para alguien que ya tenga una cirugía láser? En principio yo diría empezar a usar lentes, adaptarse a ello y en algún momento cuando ya esté adaptado al famoso lente progresivo, si se siente bien, pudiera optar por una cirugía con lente intraocular de tipo trifocal o multifocal para ver de lejos y para ver de cerquita. O sea, para pacientes arriba de 40 años ya no son candidatos a las cirugías que tú estabas diciendo en un inicio, ¿verdad? Ahí sí ya habla de lente intraocular o lente convencional. Pudiera ser una buena opción. Por ejemplo, hay gente que dice, mira, tengo miopía, mucha miopía, tengo 50 años, soy candidato al láser. Podría ser, pero que sepa la limitación, es decir, vas a ver bien de cerquita, de lejos, pero de cerquita no, por la edad, ¿no? Si directamente dice, no, quiero una cirugía con lente intraocular, pues también está la opción. Y bueno, nos quedábamos también, doctor, retomando un poquito la cirugía, hablábamos del dolor, tiene que ver de acuerdo al umbral del dolor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura una cirugía? Y ha cambiado muchísimo, ¿no? Cuando de repente lo veíamos en algunas películas que salían con los ojos tapados, una semana sin poder ver, ha cambiado mucho. Totalmente. De hecho, en la actualidad el paciente sale viendo con unas conchitas transparentes protectoras y son cirugías que demoran 10-15 minutos ambos ojos. Qué maravilla. Salen con las conchitas, al otro día las retiramos y casi vida normal. Ejercicio, ¿cuáles son la manera de recuperarse? La mayor limitante quizá es una semana sin meterse al agua, por ejemplo, alberca o al mar, pero de ahí en fuera 2-3 días y ya computadora, celular y el trabajo habitual. O sea, la visión se recupera casi inmediatamente, doctor. Suele ser muy rápido. Sí, y bueno, ya nada más para cerrar, lo decíamos, ya habías respondido, lo decía, hay mucha graduación, por supuesto, es que todo primero hay que verlo, ¿verdad? Primero se tiene que someter a una serie de estudios para saber a qué se es candidato o no. ¿Tú la recomiendas? Es una cirugía que, bueno, yo veo muy bien de lejos, quizá haya un poquito el tema de cerquita por la presbicia, ¿no? Pero hay varios oftalmólogos, amigos, compañeros que se la han realizado. Entonces, si es algo que fuera poco seguro, pues no se lo haría. Entonces, sí la recomiendo cuando el paciente, como decía yo, por su estilo de vida, le vaya bien, ¿no? Que sea una opción para él. Y bueno, ya nada más para cerrar, doctor, ¿qué le dices a todas aquellas personas que nos están viendo, que tienen la inquietud, que de repente, bueno, ya todos estos síntomas o visión borrosa y demás, que tienen miedo, así lo voy a decir, de someterse a una cirugía láser? Correcto. Bueno, primero buscar un médico oftalmólogo que ellos consideren que sea seguro para ellos. Y nada más decir, la tecnología actualmente es sumamente segura. Es decir, tiene muchos candados de seguridad. La tecnología actual tiene hasta 7 candados de seguridad, ¿no? Donde si algo, el ojito se mueve, por ejemplo, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, tiene un radar, así se le llama radar, al seguimiento del ojo, y en tiempo real está corrigiendo.
y tiene una característica que se llama latencia cero, quiere decir virtualmente tiempo cero, estoy checando dónde está el ojito para aplicar el láser. Si el paciente se mueve mucho, se detiene el láser o bien el cirujano lo puede detener. Son muchas cuestiones de seguridad. O sea, a eso te refieres con los candados. Ajá, tiene Exacto. muchos candados y, bueno, da seguridad y tranquilidad al paciente. Pacientes nerviosos, pacientes que de repente están con los ojos, decía mi abuela, bailando los ojos. Ajá, es seguro para todos. Es muy seguro porque decíamos que la cirugía, por ejemplo, por ojo, 7 minutos. 7 minutos. Pero el láser trabajando, decíamos hace ratito, que corrige más o menos una dioptría por segundo. Eso es Si yo tengo rapidísimo. 5 dioptrías, en 5 segundos de aplicación del láser, ya me la corrigieron. Ajá. Entonces, 5 segundos, quédate quieto. Creo No que pasa cualquiera. nada. Yo creo Ajá. que cualquiera. O sea, no hay necesidad de sedar, no hay necesidad absolutamente de nada. Simplemente estar algunos segundos con las condiciones que indique el doctor Correcto. y la visión vuelve. Doctor José Luis Salinas, oftalmólogo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Vida en Equilibrio y nos vemos pronto. ¿Sí? Bueno, vamos, mire, quédese con nosotros porque le preparamos lo siguiente. Adelante. Cuando eliges frutas y verduras de temporada, no solo cuidas tu salud, también cuidas el planeta. Comprar en mercados locales y llevar tus propios recipientes reduce el transporte y el plástico, y de paso apoyas a los productores de tu comunidad. Comer consciente es una forma deliciosa de hacer la diferencia. Qué bueno que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio y esta mañana nos visita Yadira Lugo, ella es psicoterapeuta. Yadira, bienvenida a Vida en Equilibrio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, y preguntaba yo aquí a todos los chicos del staff, por cierto, de lujo, si son enojones. Usted allá en casa, ¿qué me responde? ¿Es enojona? ¿Es enojón? Dicen que a veces no tenemos que responder nosotros, sino las personas que están alrededor. ¿Por qué lo pregunto? Porque vamos a hablar acerca del manejo del enojo, Yadira. Sí, así es. ¿Tú eres enojona? Que por ahí vamos a empezar. ¿Se fijan cómo respondí con una pregunta con otra? ¿Sabes por qué respondió eso? Porque vamos a realmente identificar qué es el enojo, ¿no? Para empezar, a ver, sí. ¿qué es el enojo? Primero, con esa parte de si eres enojona, eres. Entonces, vamos a trabajar con etiqueta. El enojo es una emoción. O sea, yo soy Yadira que suelo sentir enojo. Pero yo no soy enojo, entonces ya desde ahí es más complejo comunicarnos con emoción porque ya me fundo con ella y hasta la personalidad se funde, o sea, se confunde. Entonces él es enojón, yo soy enojona, entonces primero detectar. Me enojo a menudo, o sea, tiendes a enojarte mucho, podría ser, ¿no? Irnos hacia la conducta. Sí. Entonces ya de ahí desarrollo la idea. Digo, es que estamos aprendiendo muchísimo porque viene desde el cómo nos comunicamos, cómo nos referimos a nosotras mismas, a nosotros mismos, cómo vamos etiquetando también a las personas. Yo me acuerdo, Yadira, que alguien me decía, observa esta parte en las personas. Ajá. Como tienen aquí, ya ver, vamos viendo. Si lo digo, no lo digo. Sí, dale. Aquí, el ceño, se nota una persona que tiende al enojo. Sí, de hecho, ¿Te las das líneas de cuenta? expresión tienen que ver mucho con Ajá. con los gestos que usamos más a menudo. Yo tengo más esta, por ejemplo. Ajá, pero Soy no muy va por ahí, racional. no haga mucho caso, porque luego también hay toxina botulímica que lo puede disfrazar, ¿no? Sí, que también vamos a lo mismo de eres enojona, va hacia etiquetar a la persona y reducirla. Entonces a veces hasta perdemos la oportunidad de quién es la otra persona. Es que fulanito es muy enojón, fulanito es muy enojona. Sí, claro. Entonces también es como... Sí, una limitación para podernos conectar con la otra persona porque ya es lo primero que ves. Entonces, primero, regresando a la pregunta, si tiendo a enojarme, yo siento que sí. O sea, hablando en primera persona. Ajá. Pero hablamos que el enojo es una emoción. A diferencia de los sentimientos, que muchas veces se usan como sinónimos, Sí, son no es lo diferentes. mismo. Ujú. La emoción tiene que ver más con algo humano, que todos reconocemos las emociones de... Voy a, por ejemplo, hablar una que a muchas personas no les gusta, por ejemplo, la envidia. Pero hoy voy a hablar del enojo. O sea, son emociones que están ahí como mamíferos y que nos ayudan a contactar con necesidades. Normalmente son fugaces e intensas. O sea, en los primeros microsegundos, antes de que tú te des cuenta, ya tu cuerpo habló si fue sorpresa, si fue vergüenza o, en este caso, es el enojo. Entonces, primero decir, no hay nada malo en sentir enojo, Claro. es parte de la humanidad. Aquí lo importante es
detectarla, saber qué te está sucediendo, porque también ese es un gran riesgo y te vamos a hablar de eso. Entonces la emoción es una respuesta más fisiológica que incluso cognitiva. Ajá. O sea, que sí tiene que ver esto más adelante, pero Sí, es claro. más fisiológico. Perdón por mi ejemplo, pero es una necesidad como las ganas de ir a hacer pipí. O sea, te dicen que es momento. Es muy humano y que no tendríamos que avergonzarnos por querer hacer del baño, por ejemplo. Claro. Te está marcando que necesitas algo o la falta de apetito, o tener hambre, ¿no? Entonces de ahí no sé si vamos bien con la vamos definición. muy bien para poderlo comprender, porque de repente también hay personas que transmiten paz o que hablan de la empatía, que hablan del amor, que hablan de... Y de repente dicen, no, pues tú te enojas. No, por Dios, o sea, absolutamente que todos nos... Sí, para todos poderlo nos comprender, enojamos, sí. es absolutamente de todos. Como en todo, hay niveles, ¿no? Hay niveles que vamos a hablar de eso. Adelante, Sí. Yadira. Ajá. Y entonces, si la emoción está ahí para marcar una necesidad, es importante preguntarme qué me está diciendo el enojo, qué necesita de mí. Ok. Entonces, hablemos de ¿para qué es el enojo? La pregunta cambió. Ahora es ¿para qué es el enojo? El enojo es de las emociones o la emoción que más energía tiene y ayuda a poner un límite. Normalmente aparece cuando no te sientes muy amada o no muy respetada, en mi caso, ¿no? Entonces, hay una tercera que ahorita hablo de ella. A ver, es que, bueno, no vamos a etiquetar, vamos a hacer el ejercicio de dejar de etiquetar, pero me voy a referir así para poderlo comprender. Sí. Estás diciendo lo que hay detrás del enojo. Sí. O sea, una persona que Ya me enojé. normalmente explota o se permite sentir la emoción del enojo, detrás no se siente amada O respetada. o respetada. Entonces necesita enojarse Para ¡pum! ¿Sí? Ok, ¿vamos bien? Sí. Ok, bien, Yadira. para poner un límite. Límites. Ya sea la otra persona y a veces hacia nosotros, porque también todo el tiempo a veces queremos responsabilizar a la demás, que Claro. también hay que tener claridad si el otro me hizo una falta de respeto, pero a veces tiene que ver también con una historia. A ver, y ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Vida en Equilibrio, que estamos hablando del manejo del enojo, porque también vamos a aprender a manejar esta emoción a nuestro favor y el favor del entorno también. Una pausa chiquita y regresamos a Vida en Equilibrio. Quédese con nosotros. Estamos de regreso en Vida en Equilibrio. Yadira Lugo, psicoterapeuta con nosotros. Y bueno, estamos hablando del manejo del enojo. Yadira, estamos identificando, ¿no? Ya vamos avanzando. Es una emoción que todos podemos sentir, que todos sentimos. ¿Qué hay detrás del enojo? Y ahí nos quedamos. Como todas las emociones, hay un mensaje. Entonces, en el mensaje de enojo es algo está pasando que mi cuerpo me está pidiendo un límite. Probablemente mencionábamos porque no me siento respetada o no me siento amada. Entonces, primero es conversar con uno mismo, porque a veces la emoción tiende a llegar primero y después te avisa, a ver, pero ¿por qué me molestó tanto este comentario? Entonces, ahí les va. ¿Qué hacer con el enojo? Primero, darme cuenta que estoy enojada. Sí, primero darme cuenta que estoy enojada, porque a veces estás enojada. No, dices, bueno, sí he andado de malas, ¿no? Claro que estoy enojada. Entonces, primero parece muy básico, pero sí es importante darme cuenta que estoy enojada. ¿Por qué estoy enojada? Que este comentario me hizo sentir poco amada o poco respetada. Ya lo sé. Por lo tanto, ya puedo hacer algo al respecto. ¿Te acuerdas? Hablábamos hace un momentito sobre el eslogan de cuenta hasta 10. Ay, claro. Sí, de Ajá, respirar. justamente en la pausa Ajá. lo decíamos de Así qué es. hacer, cómo manejarlo. Y decíamos de broma, cuenta hasta 10. Ajá. Y quizá para las nuevas generaciones Exacto. pueden quedarse como, ¿qué es eso de cuenta hasta 10? Pero a ver, Yadira, tú lo comentas en tus terapias con tus pacientes. Sí, así es. Igual algunos de ustedes sí se acuerdan de esa campaña que fue muy fuerte. Lo que Yadira dice es que realmente funcionó el famoso cuenta hasta 10. Sí, porque ese cuenta hasta 10 puede ser la diferencia de una decisión terrible tomada desde el enojo. Esos 10 segundos en donde te tomas de pausa para respirar con tu pancita, lento, profundo, para dialogar contigo y después tomar la decisión de qué hacer con el enojo, puede cambiar vidas, o sea, porque el no manejar bien el enojo nos puede llevar a situaciones catastróficas. Claro. Es importante sentir enojo, es importante dialogar con el enojo y ya hasta después, en esa pausa, que normalmente es delicioso desde la parte impulsiva, así de que quiero decir tantas cosas y hacer, lo sé que en casa, o sea, esta parte como deliciosa, estoy enojado y quiero decir, pero en el cuenta hasta 10,
es trabajar incluso hasta cerebralmente esa pausa, esa resistencia de no hacer lo que se me antoja, de hacer lo que me hace un sentido y hasta después tomar una decisión. Pero entonces me lleva, a ver, Yadira, para poderlo comprender, pero sobre todo allá en casa, tenerlo claro y utilizar esas herramientas para evitar reaccionar de formas en las cuales después nos podemos arrepentir. Así es. Si se hace uso del famoso cuenta hasta 10, pero por otro lado es que quiero decirle 2, que 3 cosas. Sí. ¿Qué pasa con toda esa energía que tú dices? El enojo es una energía muy intensa. Si se queda guardada en el cuerpo, ¿cómo la sacamos? Muy buena pregunta porque como dijimos, el enojo tiene mucha energía y es eso, es energía. Ajá. Ojo, primero para que no sea como nada más me estoy privando, debe de existir ese diálogo. O sea, decir qué me está pasando y por qué estoy tan enojada. Algo que puede ayudar, bueno, puede haber muchísimas técnicas, es sacar la energía haciendo ejercicio. Una vez estaba yo muy enojada, dije, no voy a hablar con esta persona hasta que vaya a la vía y regrese. Y ahí iba con la bicicleta, en la vía el domingo, entonces ya después hablamos. Entonces sacar la energía, ¿no? Sí. Es importante que no se les olvide, porque mucha gente también nomás habla de ese enojo. Entonces, esto también es un buen aprendizaje, saber hablar cuando la energía no está. O sea, pasó la energía, ya se me bajó el enojo, pero la comunicación debe de existir aunque ya no esté, porque si no se les hace un hábito. Y es que yo solamente enojada digo las cosas y se hace un hábito después. Ajá. ¿Qué sucede en las calles de la ciudad? Ese famoso se cerró, me tocó el claxon, recordatorios familiares y la gente se enciende. Yo tengo varias teorías. Creo que la sociedad, para ir muy concreta con esto, la sociedad ahorita nos están empujando a irnos a corto plazo. O sea, de hecho las pantallas, estamos educando a nuestro cerebro, más bien no educándolo, a que fluya conforme al estímulo y respuesta. Sí, estímulo y respuesta, ante todo, al placer, al manejo de las emociones. O sea, se me antoja, lo hago. Entonces yo sí creo que desde la tecnología, el que quiero comprar algo y luego me meto a una plataforma para comprar algo, me llega en casa. Ajá, entonces yo creo que desde mi punto de vista es una educación ya social que hemos estado teniendo y hay que educar. Esa parte del cerebro, de la paciencia, no es automática en el cerebro, es algo que se le debe de trabajar, como en el ejercicio. Esos cuadritos en el abdomen no se hacen solos, hay que trabajarlos. Entonces igual aplicar el cuenta hasta 10, Yadira decía, hay que respirar. Gastar energía antes de actuar. Y darnos cuenta si detrás del enojo o las personas que habitualmente se enojan, darnos cuenta qué carencia está. Tú decías, el no sentirse amado, el no sentirse respetado. Y la tercera que les dije, hay una tercera, y a veces ni tan siquiera es enojo. Es una emoción que el enojo tiende a cobijar. Normalmente son emociones más vulnerables, como el miedo, la vergüenza. Entonces hay mucha gente que ni tan siquiera va enojada, o sea, a lo mejor está triste. A veces incluso por eso la depresión es una de las características de la depresión. Mucha gente con depresión no se muestra triste, va nomás enojada todo el tiempo. Hay que revisarlo. O sea, también detrás de un gran enojo hay una enorme tristeza. Puede haber. ¿Y en qué momento, ya nada más para finalizar, en qué momento tú sugieres que es necesario tomar una terapia? Cuando ya no está siendo funcional tu vida, o sea, que estás rompiendo con relaciones familiares, interpersonales. Hay gente que pierde un buen trabajo por un arranque. Hay personas que han terminado en la cárcel no por malas personas, sino porque no supieron gestionar sus emociones. Entonces, si tú crees que ahorita la emoción, más que comunicarte, te está dirigiendo, estás permitiendo que te dirija, es momento de ir a terapia porque va de menos a más. Entonces, alerta. Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor pueden ser nuestro gran apoyo para decir, oye, algo no está bien, tus reacciones quizá no son de lo más normal, o el famoso, ¿a poco por eso se enojó? No es nada más por eso, hay muchas cosas detrás. Yadira Lugo, psicoterapeuta, qué padre que estás aquí esta mañana, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto porque hay muchas otras emociones que trabajar. Las podemos revisar. Claro. Y bueno, la invitación para que se quede con nosotros porque le preparamos lo siguiente. Hablemos de una emoción que se experimenta con una sensación desagradable e intensa ante un peligro real o imaginario. Un peligro futuro, presente o pasado. El miedo. Los animales también lo tienen y responden igual que nosotros, huyendo, evitando o combatiendo.
La función del miedo es sobrevivir y sirve para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. También es un mecanismo de defensa provocado por cosas como las alturas, los animales peligrosos, a las lesiones corporales y enfermedades, a hablar en público y a los espacios estrechos. Esos son los miedos más frecuentes. El miedo es una alarma psicológica que avisa de amenazas para la integridad física y el bienestar de la persona. Hay diferentes tipos de miedo, por ejemplo, el miedo real, que nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, independientemente de nuestras intenciones conscientes, como el miedo a caer al vacío, sobre todo si se ha tenido una experiencia previa. El miedo irreal o irracional, que se origina con un pensamiento imaginario distorsionado o catastrofista, como el miedo de hablar en público donde no existe un peligro real a la sobrevivencia. El miedo normal, que es adaptativo y de corta duración, y que pone a la persona en un estado de alerta, por ejemplo, al ver que nos apuntan con una pistola. El miedo patológico, que se activa aunque no haya un peligro y se prolonga además. Produce malestar psicológico en las personas y también en quienes lo rodean, y este miedo requiere tratamiento. El miedo social, por ejemplo, en redes sociales, a ser ridiculizado o juzgado por los demás. El miedo físico, que se convierte en temor a sufrir sensaciones dolorosas por un estímulo externo, como los niños cuando les da miedo ir al doctor porque saben que los van a inyectar. El miedo al compromiso, donde se teme a perder tiempo y recursos con otra persona, sobre todo por experiencias anteriores. El miedo a ser descubierto, que lo experimentan personas al decir mentiras o quienes tienen algo que ocultar. El miedo al fracaso, que sobre todo lo experimentan las personas perfeccionistas. El miedo a la soledad, que afecta mucho a personas que necesitan de los demás en algún sentido y que los lleva a sentimientos de angustia, frustración, culpa, etc. Y finalmente el miedo a la muerte, con pensamientos relacionados con desaparecer para siempre. En fin, el miedo es sano en cierta medida y justificación, con una actitud atenta y cautelosa ante los peligros, pero se convierte en fobia cuando se trata ya de un miedo desproporcionado. Y bueno, pues así es como estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, tenemos un gran staff. Yo le digo staff de lujo. Gracias que nos acompañan cada mañana y elige comenzar de manera diferente. Recuerde que Vida en Equilibrio es un espacio donde mente, cuerpo y emociones se unen. Nos preocupamos y nos ocupamos por su salud. Sigan nuestras redes sociales, @Jalisco TV. Mi nombre es Lorena Saavedra y de mi parte que tenga un maravilloso día.